Hola, hola, excelente día. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y vamos a ver esta temática sobre la cooperación financiera internacional frente a la crisis económica latinoamericana. Bien, esta es parte fundamental de un artículo que les compartí y que también es parte importante de una de las actividades de investigación que hay que realizar sobre cuáles son todos aquellos efectos financieros de acuerdo a las crisis económicas que se viven a nivel nacional o internacional. Normalmente es a nivel global. Todas las políticas financieras y políticas internacionales, así como económicas que se determinan en el mundo y que aplican las grandes potencias, tienen un efecto en cada uno de los países y pues es importante comprender toda esta temática. Entonces, la cooperación financiera internacional frente a la crisis económica latinoamericana, pues es el tema de esta sesión y el objetivo es analizar el comportamiento del sistema financiero en el contexto de crisis económica. Es decir, se modificarán estos sistemas financieros cuando se dan este tipo de fenómenos en el mundo o simplemente se diseñan los sistemas financieros en cada uno de los países y ya no se hacen cambios, pues por lógica no es así. Cada uno de los países hace sus propios ajustes en su sistema financiero y por ende, a través de estos ajustes es en cómo se van adaptando los países a las situaciones externas para poder competir globalmente, sobre todo en el contexto de los negocios internacionales. Entonces es muy interesante este tema. Y comenzamos por aquí. ¿Qué es la crisis, no? ¿Y por qué surgen las crisis? ¿Y qué efecto tienen las crisis en los sistemas financieros de cada uno de los países? Pues obviamente, al hablar de un fenómeno de crisis, estamos hablando pues, de una ruptura, de una estructura que se da a nivel económico y financiero y que tiene un efecto colateral en la cuestión del consumo, en la cuestión de la producción, asimismo en la cuestión mercadológica, donde pues los consumidores que tienen un ingreso o un excedente económico, pues deciden no gastarlo y que las empresas pues buscan la forma de que el consumidor salga a comprar para tener un beneficio para su negocio, para su empresa. Entonces, cuando se dan estas cuestiones de crisis económicas, pues tiene que ver con una disminución del poder adquisitivo de la persona, ya sea moral o física, o la persona económicamente activa, y esta disminución de sus ingresos pues hace que disminuyan también las ventas o los ingresos de los empresarios o bien de los países. Si estamos hablando pues de una interacción global en cuanto al contexto de importaciones o exportaciones, es decir, a lo que produce un país en materia de producto nacional y que éste lo exporta y que obtiene un excedente económico pues para sus cuentas nacionales. Entonces, las crisis normalmente aparecen cada determinado periodo para poder eh, reaperturar algunas de las políticas económicas a nivel global y también pues para poder reactivar la economía. ¿Uh? ¿A través de qué? Pues a través de una reestructuración
de todo un aparato financiero y económico que está siendo involucrado pues con tratados y acuerdos internacionales, pero estos tratados y acuerdos pues normalmente se rigen pues por un organismo, ¿sí? La Organización Mundial de Comercio, algún acuerdo internacional o un acuerdo entre países. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pues van a la baja, tienen una disminución en los ingresos como así lo muestra la imagen. Y algo parecido ocurre aquí, en este periodo, pero también ocurrió en 1929, que recuerdo que ese fue uno de los principales videos de la plataforma de la materia de ella en Seduca, que nos aparece ese video de la Gran Depresión de 1929. Y si analizamos gran parte de la historia, pues podemos analizar que han existido muchas crisis a lo largo pues de los últimos 100 años. Entonces, pues estas están programadas, están siendo diseñadas para poder reestructurar muchas cuestiones en materia económica, en materia fiscal, en materia internacional, y pues esto hace funcionar al contexto de una economía internacional, pero también siendo regulado por cada uno de los aparatos nacionales en cuanto a su sistema financiero. Aquí se da también una gran pérdida de ingresos para muchas empresas a nivel macro y a nivel micro, y que todo esto tiene una situación pues muy fuerte en los mercados. Hoy día, en 2023, pues pareciera ser que ya estamos fuera de este contexto de la pandemia, pero nos encontramos en la post-pandemia y ahora pasamos de la transición del sector salud hacia el sector tecnológico, pero también hacia el sector económico. Entonces, estamos en esta lucha por, eh, pues, seguir en esta sobrevivencia y tener, pues, ciertos aditamentos que nos permitan salir adelante y, pues, tener ese crecimiento nuevamente, ¿no? Entonces, pues parte de todas las crisis económicas son importantes analizarlas, incluso desde 1929, esa gran depresión que marcó al mundo y que desde ahí pues se comienzan a diseñar muchas políticas en muchos sentidos para hacer funcionar una economía global, y por ende cada uno de los países diseña su propia estructura de su sistema financiero que se adapta a un sistema financiero internacional. La crisis económica en un curso será recordada no solo por ser la peor desde la Gran Depresión, desde 1929, ese crack bursátil, sino también por la limitada cooperación financiera multilateral acordada, en particular para las economías de renta media. Tenemos diferentes tipos de rentas. Tenemos renta variable, renta fija, y en este caso pues la renta media, que se refiere pues a esta renta promedio que está dentro de la mediana de pues digamos un recurso económico de una entidad económica y que lo percibe constantemente a través de ciertos periodos de tiempos. Por ende, varios países latinoamericanos se han beneficiado de las líneas de crédito flexible y de emergencia del Fondo Monetario Internacional y pueden usar otras de sus herramientas. Es decir, que a través de un sistema financiero, aquí en México, por ejemplo, pues está
estimado otorgar ciertas líneas de crédito flexible a ciertas personas económicamente activas, dependiendo de su ingreso y también de su historial crediticio. Entonces, todo ese tipo de líneas de crédito aquí en Latinoamérica, por lo pronto, muchos países hemos sido beneficiados por estas líneas de crédito, que de alguna u otra forma emergen del Fondo Monetario Internacional. Y también ahí está otra situación importante que conlleva a ser parte de un sistema financiero que es el FLAR. No sé si por ahí ya lo hayan escuchado, que son los miembros del Fondo Latinoamericano de Reservas y estos pueden acceder a recursos. Es decir, que los bancos multilaterales de desarrollo adoptaron medidas para apoyar a los países latinoamericanos, pero los recursos son limitados. Por ende, el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, y el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, están en su límite de capacidad crediticia y necesitan capitalización. Es decir, el Banco Mundial aumenta sus créditos dentro de una región, pero son menores a los de 2009-2010, teniendo ese parámetro. Entonces ya ahorita ya transcurrió pues, más de una década y pues ya este tipo de capacidad crediticia ya no es soportable. ¿Qué va a ocurrir en la próxima década a partir del año 2030? Entonces, pues por ende se destaca la dinámica de el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, gracias a pues, su reciente capitalización, es decir, una nueva forma pues, de tener integrados los recursos económicos de una zona en específico, en este caso de Centroamérica, y que pues, es un fondo nuevo, recursos nuevos, pero que sirven también de reserva para poder solventar las necesidades internacionales que se tienen hoy día, ¿no? Entonces, pues son muchas situaciones de análisis que, pues en los próximos años se tendrá que tener una red de cooperación global ante este nuevo orden mundial, nuevo orden financiero que pues tiene en jaque a muchas élites financieras a nivel global y que ahora estas élites financieras pues buscarán algunos otros aliados para pues seguir manteniendo ese mismo nivel de operatividad. Y así pues lo vemos en esta imagen, como algunos países pues tienen más oro o tienen más recursos, tienen más monedas, tienen más dinero, como lo podemos entender o comprender o visualizar. Y a partir de aquí, pues ya podemos darnos una idea cómo opera su sistema financiero con respecto a otros y que se alinea a esta temática internacional de políticas internacionales. Y todo ello, pues, tiene que ver muchísimo cómo esté organizado su sistema de administración financiera. De acuerdo a la pandemia, que fue la peor en un siglo, ha ocasionado o ha generado una crisis económica mundial que ha sido caracterizada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional como la peor desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, exactamente desde 1929, finales de 1929, de acuerdo a Georgieva en el año 2020. Entonces, si están comparando esta crisis económica de la pandemia
con la Gran Depresión fue porque hubo eh, un porcentaje muy similar a lo que se perdió en 1929, 1930. Se perdieron cerca de 6 puntos porcentuales en las bolsas de valores. Y fue algo muy parecido ahora en la pandemia, fue superior incluso, fue un poco más. Por eso se dice que ha sido una de las peores comparadas con la Gran Depresión. Las medidas de confinamiento adoptadas para gestionar los problemas de salud pública han tenido profundos efectos económicos, ya que han paralizado las actividades no esenciales, eso fue en su momento, y que esto puede representar el 50% o más de la actividad económica en muchos países. Eso fue como a manera de antecedente de lo que ocurre y pues todo esto tuvo una perturbación en los mercados financieros. Es decir, pues hubo una fuga de dinero, de capitales, carteras de clientes que afectan a las economías en diversas categorías. Una de las principales fueron las emergentes y pues tuvo un efecto catastrófico. Es decir, que a partir del año 2020 todos los países comienzan a reestructurar su sistema financiero para poderlo ajustar lo más pronto posible a la realidad económica y financiera que se vive en el mundo y con otro factor importante que fue la tecnología. Es decir, saber en instantes cómo están cerrando las bolsas en Tokio, en Nueva York, en México, para poder hacer ajustes y pues tener una mayor visión, una mejor perspectiva y toma de decisión para pues tener beneficios en el momento, ¿no? En ese corto plazo que pues es en pocas horas, pocos minutos, tomar decisiones de gran magnitud, pero que van a tener un efecto duradero a través del tiempo. A su vez, eso también tiene que ver muchísimo con el comercio internacional, que a raíz de este fenómeno ha sufrido una marcada contracción económica que profundiza el proceso iniciado a finales de 2019 como consecuencia de una desaceleración económica mundial y de las guerras comerciales, especialmente la temática que se da entre Estados Unidos y China, pero que estas guerras comerciales ahora tuvieron una transición hacia la cuestión bélica entre Rusia y Ucrania y las sanciones comerciales que le puso Estados Unidos a la OTAN a Rusia y que aún así pues no logró su objetivo. Ahora, ¿hacia dónde se fue su objetivo? Pues a lo que está sucediendo actualmente con Israel, allá en Medio Oriente. Entonces, toda esta cuestión del sistema financiero internacional está ligado con muchos intereses globales en cada uno de los países. Tal vez algunos países como Israel no tengan tan determinado un sistema financiero, este, pero sí tienen muchos elementos que les interesan a las potencias mundiales, sobre todo el desarrollo de inteligencia artificial aplicado a la cuestión bélica y comercial. A esto le podemos agregar también la caída de los precios. Por ejemplo, en su momento fue la caída del petróleo. Y si analizamos esto, cuando cae el petróleo, que fue por ahí de 2019, ya después empieza toda la cuestión pandémica, y a 3 años de ese suceso, pues ahora hay que recuperar la pérdida del petróleo, ¿no? Entonces pareciera ser algo de coincidencia, pero dicen por ahí que
pues en las finanzas y en las políticas a nivel internacional no hay casualidades, sino causalidades. Entonces, la exportación en términos de servicios a nivel internacional también ha disminuido en cada uno de los países y a su vez las importaciones también, especialmente pues por temáticas como la paralización del turismo, del tráfico aéreo de pasajeros, las remesas de trabajadores migrantes a sus países de origen también pues sufrirán una reducción considerable o lo están sufriendo y se está imponiendo a nuevos controles a la migración internacional. Todo ese tipo de cuestiones también suman a la cuestión de un sistema de negocio, un sistema multilateral a nivel económico, a nivel financiero, que obviamente va a tener un impacto en toda la cuestión de recaudación fiscal. En el caso de América Latina, la pandemia llegó con rezago, pero comenzó a tener efectos marcados en términos de personas afectadas y mortalidad en varios países, y ahí tenemos el caso precisamente de Brasil, y que si hacemos un poquito de memoria, ¿qué ocurre en Brasil en plena pandemia? Pues un evento deportivo de fútbol, que fue la Copa América, si no mal recuerdo, que este evento estaba programado para llevarse en Colombia. Colombia estaba pasando un mal momento económicamente y financieramente, y de ahí lo trasladan a Argentina, pero Argentina también tenía una problemática fuerte a nivel financiero y económico y lo sigue teniendo en este momento, que están ya tomando decisiones y que quieren dolarizar su moneda argentina, su peso argentino lo quieren dolarizar. Entonces, pues imagínense la situación de Argentina como para querer ya dolarizar su moneda y ya no ser independientes, pues ahí sí está complicada la situación. Entonces, pues todo este contexto a nivel América Latina, este, dentro de la pandemia y posteriormente, después de la pandemia, pues sigue teniendo ahora un efecto pero económico. Ya vimos el caso de Brasil que se llevan para allá la Copa América, pero no solo fue eso, ¿no? Sino que también tuvieron Olimpiadas, después, antes de eso fue el Mundial, fueron las Olimpiadas, algo así, y después Copa América. Entonces, también todos los sistemas financieros a nivel global cuando ven una situación eh, que pues las rentas no están funcionando económicamente en esa localidad, pues hacen algún evento internacional que recaude una gran cantidad de dinero, subsanan, digamos que periódicamente la situación económica y financiera, y el problema es de que el capital o los capitales que se llegan a conformar ahí, pues se van a otros lados, ¿no? A otros paraísos fiscales. Entonces, de acuerdo a Ocampo, citando a Ocampo 2020, en términos económicos, la pandemia golpeó a la región después de 5 años de lento crecimiento económico, que pueden caracterizarse como una media década perdida, y que pues habrá ya varios planes, proyectos para poder recuperar esta situación a través pues, de diseñar nuevas políticas comerciales, tener nuevos acuerdos, atraer a la inversión extranjera, entre otros temas, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los principales efectos de las crisis mundiales? Pues son diversos. Tenemos, por ejemplo, eh, la crisis que se da por ahí de
los años 80 a nivel internacional, que fue una de las peores también, pero ya más hacia acá, lo que fue principios del 2000, 2001, la crisis internacional, que lo detona la caída de las Torres Gemelas. Después fue la caída de Lehman Brothers en el 2007, 2008, 2007, 2008. Después España en ese momento también tuvo una situación fuertísima, Europa en general, tanto que Reino Unido dice, yo me salgo, porque no soportaría económicamente pues todas las necesidades de la comunidad europea y me salgo del euro. Entonces, pues comienzan a hacer muchas reestructuraciones en materia económica y en materia financiera que tienen un impacto en la cuestión fiscal. Y es ahí donde muchos gobiernos se recuperan en la cuestión fiscal. Es decir, pues, tal vez se ha desalentado la cuestión de la exportación, pero esto lo podría compensar con pues una alza o una modificación a las tasas fiscales para que exista una mayor recaudación de impuestos. Y ahí entra, obviamente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí hablando de nuestro país, México, el Servicio de Administración Tributaria y pues hacer que más personas pues contribuyan al pago de sus impuestos. Es decir, incrementar la educación de impuestos, de pago de impuestos, y que pues esto sea mucho más redituable para los gobiernos. De acuerdo a este contenido, nos dice que aparte de los efectos directos de las medidas de confinamiento decretadas en varios países o las que la población ha adoptado voluntariamente para protegerse, las economías de la región también están sufriendo los efectos de la crisis mundial. América Latina tendrá la caída más pronunciada de la actividad económica en el mundo en desarrollo, reiterando el patrón que la ha caracterizado en décadas recientes, aunque con efectos heterogéneos en los distintos países. La recesión del año 2020 será además la peor desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual existe el peligro y casi la certeza de que la media década perdida se transforme en una nueva década perdida. Es decir, pues aquí nos hablan sobre esa contextualización que fue a partir de 2019-2020, pero hoy estamos en 2023 y tal vez ya no nos cuidamos por la cuestión de salud tan exageradamente, pero ahora pues, nos estamos cuidando económicamente, en nuestro bolsillo, ¿no? Cuánto está la inflación, cuánto ha incrementado, cuánto más va a incrementar la inflación, qué están haciendo los países en cuanto a materia de ajuste de políticas monetarias, de las tasas de interés, etcétera. Entonces, son efectos de las crisis mundiales para poder hacer una actualización y una reestructuración de las tasas de interés, de obviamente las políticas monetarias, de los acuerdos internacionales, etcétera. Son muchos factores que se ponen en la mesa a nivel internacional, pues para negociar, ¿no? Y cuando no llegan a un acuerdo o un país pues considera que no está ganando lo suficiente, pues ¿qué hacen? Hacen conflictos, generan guerras, producen armas y distribuyen el armamento y obtienen una ganancia, ¿no? Que también esa es la contraparte. Por ello es importante la cooperación económica internacional. En este contexto desfavorable, la cooperación económica internacional ha sido muy débil hasta ahora, en contraste con la intensa colaboración multilateral
liderada por el grupo de los 20, es decir, el G20, durante la crisis del Atlántico Norte de 2008-2009. Y vean cuánto tiempo ya pasó y pues seguimos en esa gran necesidad de tener una cooperación económica internacional. Es decir, que las 20 grandes economías que conforman el G20 se unan para poder tener una visión más clara de lo que nos espera a partir del año 2030 a 2040 y a 2050. Estamos hablando prácticamente de los próximos 30 años, ¿no? O sea, ¿qué planificaciones ya existen para 2030 por lo pronto? Pero por ahí se podría generar una tendencia para 2040 o bien 2050. Entonces, pues dentro de este contenido se analizan todas estas cuestiones de este debate, las decisiones adoptadas en materia de cooperación financiera internacional y en qué medida benefician a América Latina. Y todo esto conlleva analizar al sistema financiero mexicano o bien al sistema financiero de cada una de las naciones que están involucradas en América Latina. Ahora vemos ahí esta imagen que alcanzamos a ver ahí. ¿Cómo lo podremos interpretar? De fondo están los mapas, están ahí los países y tenemos ahí ciertos indicadores, alguna calculadora, un tipográfica con las principales monedas que se generan y el crecimiento, ¿no? Ahí la flecha de crecimiento, los engranes que están ahí, los indicadores, etcétera. Entonces, cuando se hacen las modificaciones o los ajustes a los sistemas financieros en cada uno de los países, pues se visualizan todas las necesidades económicas y financieras que se tienen en el mundo y ya ellos determinan a qué tipo de población es la que va pues, a otorgar el apoyo, otorgar los beneficios y generar toda esta cuestión de acuerdo, ¿no? Entonces, ahorita ahí en su cuaderno, en unos 5 o 10 minutitos, van a anotar ahí una interpretación de esta imagen, que es lo que logran captar y bueno, pues cómo interactúa una política monetaria, una política fiscal en tiempos de crisis. Es decir, pues todo este tipo de políticas se llegan a modificar cuando hay crisis económicas. Lo que hacen los presidentes o los asesores que son economistas de los presidentes, pues ellos emiten su perspectiva, orienta a las personas que toman las decisiones. Bien, por ahí nos tomamos unos 5 minutitos para que vayan analizando esta imagen y en un momento continuamos con la videoclase.
Bien, entonces ya tenemos ahí algunos elementos que ustedes identificaron en esta imagen. Y bueno, pues aquí podemos dimensionar varios elementos, como por ejemplo las políticas fiscales que implementan en los productos de importación que ingresan a los países y que estos se distribuyen a nivel nacional, y obviamente pues los vendedores, comercializadores o distribuidores también tienen ese incremento en los precios, y el consumidor final también recibe esos incrementos. Es decir, que no todo está relacionado a la inflación, sino a todas las cuestiones de políticas fiscales que vienen desde las cuestiones de los aranceles, las aduanas, todo ese tipo de costos de logística que pueden incidir hasta el precio final del consumidor. ¿Y el consumidor qué hace? Pues normalmente en estas fechas solicita una tarjeta de crédito. El gobierno ya tiene una estimación de cuánto dinero puede emitir, autorizado por el Banco Central, para que subsane, digamos que la escasez de dinero en los bolsillos de la población económicamente activa y tenga acceso libre o controlado a ciertas compras, obviamente con el condicionamiento de los intereses a través de los pagos a largo plazo, y comienza a circular toda esta cuestión del negocio, ¿no? Pues básicamente se ven ahí varios aspectos como la política monetaria, política fiscal y también políticas económicas e industriales. Muchas empresas vienen a nuestro país a instalar sus medios de producción y se evitan ya los costos logísticos, la trazabilidad, los costos de trazabilidad, y operan internamente y comienzan a hacer negocio dentro de aquí. El asunto sería que para que se dé ese fenómeno de crecimiento económico a nivel interno, pues también se apliquen las condicionantes de los impuestos para ese tipo de empresas. Sin embargo, la realidad es otra, porque muchas de estas empresas reciben estímulos fiscales, y todo esto pues está dentro de un sistema financiero. ¿Mm? Hay algunos otros países que dicen, pues yo invierto, compro bonos y comienzo con toda esta interacción económica, y cuando se dan fenómenos de crisis internacionales, pues comienzan a conjuntarse muchos factores que en ocasiones benefician al país, pero en algunas otras pues no generan ningún beneficio, al contrario, generan un perjuicio. De acuerdo al contexto mundial y latinoamericano, en el reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre perspectivas de la economía mundial, se estima una disminución del Producto Interno Bruto mundial a tasas de cambio de mercado del 4.2 en el año 2020. Este es el resultado de caídas de entre el 5% y el 7% de las principales economías desarrolladas y del 5% o más de las economías emergentes en desarrollo, siendo América Latina entre estas últimas, la región con un desempeño pues que no es el más óptimo, ¿no? Entonces, pues algo está pasando. ¿Por qué no nos alineamos a un sistema financiero internacional para pues estar, digamos que en un punto de equilibrio y incrementar también nuestro nivel de competitividad? Sin embargo, pues esto también conlleva
a las administraciones de los países a invertir más de su Producto Interno Bruto. Y si este está disminuyendo a nivel internacional, pues dice, pues mejor operamos a nivel nacional y pues vamos paso a paso estabilizándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ya hay una perspectiva mm, de que esta disminución del PIB mundial, pues va a ser una tendencia. Es decir, si cayó el PIB mundial, pues también a la inversa la inflación va a subir, ¿no? Es un efecto inverso. La profunda recesión refleja los efectos devastadores del confinamiento sobre la actividad económica, contracciones trimestrales que ya fueron marcadas en primer trimestre y que pueden ser de 2 dígitos en muchas economías en el segundo trimestre. El pronóstico básico del FMI supone que esos efectos se irán disipando gradualmente, pero claramente existe la incertidumbre de si existirán recursos médicos que impidan nuevos rebrotes. Y aquí nos ponemos a pensar si esto fue una simulación con toda la tecnología y avances médicos y qué va a pasar, no sé, en las próximas décadas. Habrá una segunda parte, ya estamos preparados para ellos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues tienen que analizarse a detalle. Pero haciendo un paréntesis de ello, pues no solamente en la cuestión médica, sino ahora en la cuestión económica. O sea, ¿qué va a ocurrir en los próximos años, o no próximos años, en los próximos meses con lo que está ocurriendo en Israel? ¿Qué impacto tendrán en la cuestión ambiental? Y obviamente en materia financiera. Obviamente van a haber cambios, ¿por qué? Porque van a incrementar muchos productos, principalmente el petróleo. Y vienen otras tendencias que en la cuestión del financiamiento para proyectos sostenibles y sustentables, la sustentabilidad y la responsabilidad social, pues van a estar más, más en auge, más apegados a una visión distinta para iniciar próximamente el próximo paradigma de la próxima década, 2030-2040. Así es que el PIB, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, tiende a una disminución en cada uno de los países por esta situación de pandemia que vivimos. Ya pasamos o estamos en ese equilibrio, si podríamos decirle así, de la cuestión de salud, pero ahora estamos en la económica. Es decir, pues yo considero que entre 2023 y 2026, más o menos por ahí, tendríamos que irnos recuperando paso a paso. De acuerdo a la proyección básica del Fondo Monetario Internacional, esta crisis, que tiene un alcance realmente global, será ciertamente más fuerte que la que experimentó la economía mundial durante la crisis del Atlántico Norte, que fue de menos 2,0% en 2009. Según el FMI, a tasas de cambio de mercado que no tuvo lugar a un amplio grupo de economías emergentes y en desarrollo. Si se compara con la Gran Depresión, la velocidad de la contracción ha sido más acelerada, pero puede ser menos profunda y sobre todo menos prolongada. La proyección básica del FMI es de un crecimiento del 5,4% en 2021, que compensaría con creces la recesión de 2020, aunque no en todos los países. Sin embargo, si contener la pandemia toma más tiempo de lo esperado, el FMI estima que habría una caída de
adicional en 2020. Y si se combina con un rebrote en 2021, la actividad se ubicaría en un 8% por debajo de lo proyectado para el próximo año en 2022 con alcance a 2023. Entonces, todo lo que se presentó en los últimos años, pues tiene un efecto hoy 2023. Y pues, esperemos 2024, ¿qué tal viene 2024? Donde pues ya muchos países están haciendo sus estrategias financieras para pues evitar cualquier estrago financiero que les genere una pérdida global muy fuerte. Y así más o menos opera el FMI, el Fondo Monetario Internacional, identifica pues cuáles son las necesidades que se tienen en el mundo, cómo están funcionando las economías, cómo se pueden hacer recomendaciones para que ajusten su sistema financiero y se apeguen a un sistema financiero internacional, qué recursos requieren mayor inversión, ¿para qué? Para proyectos sostenibles, basados en tecnología, en inteligencia artificial, y comienzan a emitir préstamos, comienzan a disponer de recursos de los países, comienzan a explorar qué zona geográfica es la mejor para que lleguen ciertas empresas con ciertos proyectos, etcétera. Son muchas situaciones que pues, son muy importantes deducir. Pero también la otra realidad es que también se ve así una situación del FMI determinando ciertas políticas internacionales. Y ahí vemos, pues para todo, ¿no? Para los euros, para los dólares, para los pesos, para los yen, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes son, pues, básicamente algunas de las víctimas de ese tipo de políticas? Pues tenemos ahí algunas personas que tal vez no tengan acceso a educación principalmente, ¿no? Entonces, pues ustedes están privilegiados, son privilegiados de estar estudiando y a nivel internacional hay muchas personas, millones de personas que no tienen esta ventaja como la tienen ustedes. Entonces también esta es la contraparte de, de la realidad de los organismos internacionales que están dentro de un sistema financiero global, pero que a su vez pues también apoyan y difunden ciertos beneficios de prepararse y seguir pues, adelante en todo ese tipo de contexto profesional. Posteriormente, tenemos aquí algunas medidas de reactivación en cuanto a las crisis económicas. Ante ello, los países desarrollados han venido adoptando medidas agresivas en materia de aumento del gasto público, disminución o rezago del pago de impuestos, provisión de liquidez, líneas de financiamiento y garantías para el sector empresarial, tanto en materia fiscal como en monetaria. Lo que mencionábamos hace un momento, que la cuestión de las tasas fiscales incrementa, por lo cual el FMI estima que los paquetes de medidas son más grandes que los que se adoptaron para hacer frente a la crisis del Atlántico Norte, aunque con diferencias entre los países, es decir, en el segundo trimestre de 2020 y tercer trimestre de 2020. En cambio, las medidas de reactivación de China han sido menos pronunciadas que las adoptadas entonces, debido al menor margen fiscal con el que cuenta hoy el país asiático.
un tema que afecta en forma más generalizada a muchas economías emergentes y el desarrollo. Entonces, pues todo este tipo de cuestiones tienen una medida de reactivación y estas pues son utilizadas cuando se dan este tipo de crisis económicas. Aprovechan para hacer todo este tipo de reactivación en el pago de impuestos, en el aumento del gasto público, en la cuestión empresarial, en la cuestión fiscal. O sea que no todo es la inflación, sino que son medidas estratégicas que reactivan la economía local y ya la inflación, pues digamos que ya es la cereza del pastel, ¿no? El complemento económico y financiero. Todo ello tiene efectos financieros, es decir, inicialmente los efectos sobre los mercados financieros fueron devastadores. Sin embargo, la magnitud de la intervención de los bancos centrales permitió que las caídas de dichos mercados fueran menos pronunciadas en 2008-2009. Incluso generó una recuperación parcial de los mercados financieros desde finales de marzo de 2020. Y uno de los efectos más destacados fue la peor salida de la historia de capitales de cartera de economías emergentes, que superó los 100.000 millones de dólares, de acuerdo a Brooks y Fortune 2020 del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, aunque los márgenes de riesgo para estas economías han permanecido altos, los rendimientos de los bonos y el costo de nuevos financiamientos se ha reducido hasta niveles relativamente moderados gracias a la reducción de las tasas de interés de referencia, es decir, la de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y varios países han comenzado a emitir bonos en los mercados internacionales desde mediados de abril, en forma mucho más rápida que en las crisis del pasado. Entonces, estos son algunos de los efectos importantes que debemos de considerar. Otro, pues también se debe a la parte de la contracción económica y el comercio internacional, que pues obviamente tiene un impacto fundamental, ¿no? Se estima que la caída de volumen del comercio se ubicará entre el 13% en el escenario base y el 32% en un escenario ya pesimista. Entonces la OMC estima esta parte de que el volumen de comercio se ubicará entre ese 13% en ese escenario base y un 32% en un escenario ya pésimo. Esta caída pues obedece pues a todo lo que está ocurriendo previamente en el mundo. Por eso pues muchas empresas comenzaron a disminuir sus costos de producción, sus costos operativos para pues seguir teniendo un margen de ganancia y apostar a que más compradores o más clientes puedan tener en los próximos años, ¿no? Es decir, que una crisis puede generar una destrucción o una contracción de numerosas cadenas internacionales de valor. Por este motivo, la recuperación del comercio puede ser mucho más lenta que en la que se experimentó en el año 2010, ¿sí? Que fue la caída en 2009. Ya hablamos hace un momento sobre la caída de Lehman Brothers, otra de las crisis internacionales originadas en Estados Unidos. Y también, por su parte, en materia de productos básicos, la crisis ha generado una fuerte reducción de los precios de petróleo y otros productos energéticos. A su vez, una disminución menos pronunciada de los precios de los metales básicos y una tendencia diversa en el caso de los productos agrícolas. Y ahí lo podemos ver en esta imagen, cómo
pues llega el dinero de la inversión, cómo hay ciertos acuerdos afectados, cómo está involucrado el sector agrícola, cómo van obteniendo sus ganancias y cómo van obteniendo su financiamiento. Sin embargo, si lo vemos desde un perfil financiero, pues digamos que esa semilla, este, es ese dinero que se va ahí con un arbolito que es el capital semilla. Y mucho de este capital semilla lo ponen los extranjeros en cada uno de los países, ¿eh? No es algo exclusivo de nuestro país. Llega el capital extranjero, lleva capital semilla y lo siembra en su sistema y comienza a explorar y dice, pues es rentable tener un negocio aquí y comienzan a hacer toda la operación, ¿no? En caso de no contar con ello, pues se tendrán que identificar otros modelos para que no le afecte al economista mexicano, ¿no? O al inversionista mexicano. Todo esto conlleva básicamente a determinar el comportamiento del PIB. ¿No? Este crecimiento del Producto Interno Bruto que pues ha tenido un comportamiento grave, ¿no? Al menos aquí en América Latina. Es decir, que el crecimiento, el peor desde la Segunda Guerra Mundial, son, digamos que, 5 años de menor crecimiento durante la crisis de la deuda y a los que sucedieron a la crisis asiática de 1997. Vamos a ver la imagen que está aquí. Ahora tenemos el crecimiento del 1% para 2023 del PIB. Algo es algo, dijeron por ahí. Y aquí tenemos esta imagen. Esta imagen en la cual vemos ahí el crecimiento del PIB desde 1950 hasta el año 2020. Y vemos ahí una caída tremenda en los 80, ¿no? Entre 1980 y 1985. Entonces, una crisis tremenda ahí que se dio. Y ya después, hasta el 2020, otra caída. Pero la tendencia, pues digamos que va llevando una secuencia. Es como tomarnos la presión cada semana. Vamos teniendo una frecuencia. Pasa una situación, nos enfermamos, tuvimos una infección, etcétera, etcétera. Se nos sube la presión, ¿no? Hay una desestabilización. Y bueno, pues ya nos iremos adaptando a ese tipo de, de mecanismos. Para que se den ese tipo de mecanismos, pues deben de existir también patrones de desarrollo. Y muchas de las problemáticas en algunos países no es su sistema financiero, sino el patrón de desarrollo que tienen sus pobladores o sus habitantes o su personal de trabajo, ¿no? La población económicamente activa, ¿no? Entonces, cabe resaltar que los problemas económicos de América Latina empezaron mucho antes de la ola reciente de inestabilidad económica y política. Esto ya estaba. Ya lo que pasó a hacer con el COVID fue que lo detonó a su estilo. El crecimiento económico de la región durante las 3 últimas décadas, es decir, 1990 a 2019, ha sido de solo el 2.7% anual. La mitad de crecimiento anual promedia entre 1950 y 1980. Casi todas las economías de la región han crecido, menos que entonces las excepciones de Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Uruguay. ¿Por qué no habrán crecido? Pues han de tener varias situaciones ahí en cuanto a
pues, digamos que conocimiento, porque básicamente hoy día quien no produzca, pues es por falta de conocimiento o de medios o de recursos, ¿no? Casi todas las economías de la región han crecido, menos que entonces. Las excepciones son Chile, el estado plurinominal de Bolivia, el Uruguay. La caída ha sido particularmente drástica en los casos de Brasil, de México y la República Bolivariana. Esto indica que más allá de las crisis actuales hay que examinar en profundidad los patrones de desarrollo de la región. Y así pues tenemos, digamos que muchos organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el FMI, que ya lo mencionamos, que de acuerdo a Murray y Powell 2020 proyectan una recesión marcada en América Latina en 2020, con una recuperación solo parcial en 2021, como se indica en el cuadro 1. Aquí tenemos el cuadro 1 y bueno, vamos a vernos cómo estamos ahí. México, aquí estamos. Tenemos el menos 0.1, menos 6.6 y el FMI menos 6.6 y 6.0. Estas son proyecciones y la gran mayoría de estas proyecciones pues fueron a la baja, fue una realidad. En el caso de Venezuela, la Venezuela ya está tremendamente drástico. Bien, pues todo eso es parte de una información importante en cuanto a esta temática. Y los patrones de desarrollo, de acuerdo a los organismos, reconocen el deficiente desempeño económico de la región en el último año, el último lustro, así como los choques económicos que se enfrentan como resultado de la pandemia COVID-19, a las perturbaciones financieras, la contracción de comercio internacional, pues tienen también una disminución importante. ¿Sí? Hay reducciones en las remesas, hay pues reducción en todos los aspectos. Y para ello también conlleva analizar lo que es una política económica, que la gran restricción es el margen fiscal con el que cuentan los países de la región y que es mucho más limitado del que tuvieron para entrar a la crisis del Atlántico Norte. Entonces es bastante, ¿no? Por lo cual, ya para ir concluyendo, dentro de un sistema financiero, la economía es fundamental, ya que estudia la economía positiva, la economía normativa. Y dentro de la economía positiva está la economía descriptiva y la teoría económica, así como la microeconomía y la macroeconomía. Y por otro lado, la economía normativa sugiere una política económica y que conlleve a una política fiscal, política monetaria, política exterior y política de rentas, ya sea de rentas variables, de rentas medias, de rentas fijas, etcétera. La respuesta de los países de la región que han estado acorde con las tendencias internacionales, los bancos centrales han provisto liquidez con restricciones obvias en los países con economías dolarizadas. Lo que quiere hacer Argentina, quiere dolarizar su peso. Y que todo esto pues tiene un impacto, ¿no? ¿Impacto en dónde? Pues en las líneas de crédito, en las líneas crediticias,
y pues principalmente con todo lo que conlleva analizar en materia financiera, económica y fiscal. Y finalmente, pues sí, hubo efectos en salud, hubo efectos en la cuestión económica, pues también hay efectos sociales. Y estos efectos sociales son notorios, como lo remarca o resalta la CEPAL, y pues se genera toda una cuestión de análisis, ¿no? Porque hay una insuficiencia de inversión en salud en los trabajadores. Entonces por ahí podría empezar, o podrían empezar a investigar aún más, ¿no? Y así pues vemos que un sistema financiero con todos sus elementos se ve tal vez reflejado en esta imagen, ¿no? Mayores servicios, mayores impuestos, mayores productos terminados de entrega, mayores impuestos. Está la opción de la inversión, la riqueza, el patrimonio, el ahorro, ¿no? La educación, etcétera, ¿no? Pues todo eso conlleva a tener un mayor entendimiento. Otros efectos financieros, pues también implican que una alta proporción de hogares que queden sin ingresos, las que las ayudas más proporcionen las transferencias condicionadas, previamente les lleguen especialmente a aquellos que no son pobres, pero sí vulnerables. Muchas micro, pequeñas y medianas empresas pueden quebrar, lo que es muy preocupante, ya que generan una elevada proporción de la cuestión del empleo en la región. Como resultado de ello, la CEPAL en el 2020 estima que en un escenario medio que la pobreza aumentará al, no, perdón, del 30.3 al 34.7 en 2020, lo que equivale a casi 29 millones más de personas de situación de pobreza. Entonces, la realidad de información es una cuando la analizamos y otra cuando pues, nos las publican nada más en algunos medios de comunicación. Entonces hay que tener ese estilo y ese interés por investigar cada vez más. Como conclusión, el sistema financiero sirve como regulador equiparable para cada uno de los sectores que conforman a una economía nacional e internacional que funge con los negocios globales. Y un sistema financiero debe ir alineado con la política fiscal, monetaria y de producción, en este caso, desde la persona involucrada dentro de este contexto. Es decir, pues, vinculación o la jefatura de carrera, etcétera, para tener, digamos que una vinculación con lo que sucede en la realidad y transmitirlo a los alumnos en la cuestión teórica. Bien, pues esto sería parte de esta sesión y que es parte importante también para considerar en la tarea de su trabajo de investigación de cuáles son esos efectos que se tienen en las cuestiones de las crisis económicas. ¿Sale? Bueno, que tengan un excelente día, una excelente tarde, excelente noche, excelente madrugada, según estés viendo este video. Y nos vemos. Hasta luego.